Intentaron demolerte, usaron tus debilidades en tu contra, manipularon tu empatía, drenaron tu energía vital, te hicieron dudar de tu propia cordura y creyeron que habían ganado. Pero algo sucedió que jamás previeron. Sanaste, y ahora la persona que emerge de las cenizas de lo que intentaron destruir es la mayor amenaza que jamás enfrentarán, no porque busques revancha, no porque te hayas vuelto cruel, sino porque te convertiste en algo que no pueden manipular, algo que no pueden controlar, algo que los aterroriza hasta la médula. Carl Jung tenía un nombre para esto. Lo llamaba el sanador herido. Y hoy te explicaré por qué el hipersensible sanado es la persona más peligrosa para quien intentó destruirlo, y por qué la neurociencia moderna confirma que esta transformación es permanente e irreversible. Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. Cuando digo peligroso, no estoy hablando de violencia, no estoy hablando de venganza, estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de una persona que se ha vuelto inmune a las mismas tácticas que casi la destruyen. Una persona que desarrolló anticuerpos psicológicos contra la manipulación. Una persona que ve a través de las máscaras con una claridad que asusta a quienes dependen de ellas para sobrevivir. Ese es el hipersensible sanado, y esa es la persona en la que te estás convirtiendo. Jung descubrió algo fascinante sobre el proceso de sanación. Se dio cuenta de que las personas que pasan por lo que él llamaba individuación, el proceso de volverse completo, no vuelven a ser quienes eran antes. Se transforman en algo nuevo, algo más fuerte, algo más consciente. Usó la metáfora de la alquimia para describir esto. Los alquimistas antiguos intentaban transformar el plomo en oro. Jung se dio cuenta de que la psique humana hace algo similar. Transforma el dolor en sabiduría, transforma el trauma en fortaleza, transforma la herida en poder. Pero aquí está lo que Jung descubrió que es crucial que entiendas. Esta transformación solo sucede cuando confrontas la oscuridad, cuando pasas por lo que él llamaba el nígerdo, la fase de oscurecimiento, cuando enfrentas tu sombra y la sombra que otros proyectaron en ti. El hipersensible que fue abusado por un narcisista pasó por un nígerdo brutal. Fuiste forzado a confrontar el lado más oscuro de la naturaleza humana. Viste la crueldad disfrazada de amor. Viste la manipulación vestida de cuidado. Viste el vacío escondido detrás de la grandiosidad. Y si sobreviviste a eso, si emergiste del otro lado, has pasado por una transformación que pocas personas en el mundo experimentan. Te has convertido en lo que Jung llamaba el sanador herido. El arquetipo del sanador herido viene de la mitología griega. Quirón era un centauro que tenía un conocimiento profundo de curación y medicina, pero él cargaba una herida que nunca podía curar en sí mismo. Y fue exactamente esa herida la que lo convirtió en el mayor sanador de todos. Jung usó este mito para explicar algo profundo sobre la psique humana. Aquellos que más han sufrido frecuentemente se convierten en aquellos que más pueden ayudar a otros, pero no porque se hayan vuelto santos, porque se han vuelto conscientes, porque integraron la oscuridad en lugar de negarla. Huberman y la neurociencia moderna confirman lo que Jung descubrió de forma intuitiva. Investigaciones sobre neuroplasticidad muestran que el cerebro humano, literalmente, se reconfigura después de experiencias intensas. Los circuitos neuronales que procesan amenazas, emociones y relaciones pueden ser completamente reorganizados. El Dr. Víctor Carrión, especialista en TEPT de Stanford, explicó en el Huberman Lab que el cerebro de quien ha pasado por trauma puede desarrollar nuevas conexiones que no existían antes. Estas conexiones permiten procesar información de forma diferente.
Permiten reconocer patrones que antes eran invisibles. Permiten responder en lugar de reaccionar. Esto es exactamente lo que sucede con el hipersensible sanado. Su cerebro no vuelve al estado anterior al trauma. Evoluciona a un estado nuevo, un estado que incluye todo el conocimiento adquirido durante el sufrimiento, pero sin el dolor crónico que acompañaba ese conocimiento. Déjame explicarte exactamente qué cambia en el hipersensible cuando sana. Son 7 transformaciones que hacen de esta persona la mayor amenaza para quien intentó destruirla. La primera transformación es la percepción sin absorción. Antes de la curación, el hipersensible absorbía las emociones de los otros. Sentía el dolor ajeno como si fuera suyo. Cargaba el peso emocional de todos a su alrededor. Esto lo volvía vulnerable a la manipulación. El narcisista podía inyectar emociones negativas y el hipersensible las absorbía automáticamente. Después de la curación, algo cambia. El hipersensible aún percibe, aún siente, aún detecta las emociones de los otros con precisión quirúrgica, pero deja de absorber. Desarrolla lo que Jung llamaría fronteras psíquicas. Puede testificar el dolor sin cargar el dolor. Puede percibir la manipulación sin ser afectado por ella. Esto es devastador para el narcisista, porque su principal arma era la capacidad de transferir su dolor hacia ti. Ahora esa arma ya no funciona. Dispara, pero las balas no penetran. La segunda transformación es la claridad sin reactividad. Antes de la curación, cuando el hipersensible percibía algo malo, reaccionaba emocionalmente. La percepción venía acompañada de miedo, rabia o desesperación. Eso enturbiaba la visión, dificultaba la acción clara y le daba al narcisista material para usarlo en tu contra. Después de la curación, la percepción viene acompañada de calma. Ves la manipulación, pero no sientes pánico. Ves la rabia del narcisista, pero no sientes miedo. Ves el intento de control, pero no sientes desesperación. Simplemente observas y actúas en consecuencia. Huberman explica que esto sucede porque la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, desarrolla conexiones más fuertes con la amígdala, el centro emocional. No pierdes la capacidad de sentir, ganas la capacidad de regular lo que sientes, de elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. La tercera transformación es la confianza en la propia percepción. Una de las tácticas más devastadoras del narcisista es la luz de gas, hacerte dudar de lo que ves, cuestionar tu cordura, convencerte de que el problema eres tú, no él. El hipersensible antes de la curación era particularmente vulnerable a esto. Su naturaleza empática lo hacía considerar la perspectiva del otro. Su tendencia al autocuestionamiento lo hacía dudar de sí mismo. El narcisista explotaba esto sin piedad. Después de la curación, algo cambia radicalmente. Dejas de dudar, no porque te hayas vuelto arrogante, sino porque aprendiste, de la forma más dolorosa posible, a confiar en lo que percibes. Viste que estabas en lo cierto todo el tiempo. Viste que tu intuición era precisa y ahora nadie va a hacerte dudar de nuevo. Esto aterroriza al narcisista, porque la luz de gas era su herramienta más poderosa. Sin ella, no consigue controlar la narrativa, no consigue que cuestiones la realidad. Y la realidad, vista con claridad, es devastadora para quien vive de mentiras. La cuarta transformación es la capacidad de mandarlos al carajo. Antes de sanar, el hipersensible quedaba atrapado en relaciones tóxicas. Su empatía lo hacía querer ayudar, su esperanza lo hacía creer en un cambio. Su miedo al conflicto lo hacía evitar la salida. Se quedaba, sufría y se quedaba un poco más. Después de sanar, desarrollas la capacidad de simplemente irte
sin drama, sin explicaciones largas, sin intentos de arreglar nada. Percibes la toxicidad, evalúas la situación y ¡puf!, te vas, así de simple. Eso es algo que el narcisista absolutamente no espera. Está acostumbrado a gente que se queda, que suplica, que intenta resolver. Cuando simplemente desapareces, pierde todo el poder, porque su poder dependía de tu presencia, de tu atención, de tu energía. La quinta transformación es la inmunidad al ciclo. El narcisista opera en un ciclo predecible: idealización, desvalorización, descarte y después, muchas veces, intento de reconquista. Regresa, promete cambio, muestra arrepentimiento y el ciclo recomienza. Antes de sanar, el hipersensible era vulnerable a ese ciclo, a la esperanza de que esta vez será diferente, al recuerdo de los buenos momentos, a la creencia en el potencial que veía en el narcisista. Después de sanar, ves el ciclo por lo que es: una estrategia de control, una manipulación calculada, y te vuelves completamente inmune. Cuando regresa, no sientes nada, ni rabia, ni nostalgia, ni esperanza. Apenas el reconocimiento de un patrón que no te afecta más. La sexta transformación es la voz que no se calla. Antes de sanar, el hipersensible muchas veces se silenciaba, evitaba el conflicto, se tragaba lo que quería decir, mantenía la paz a cualquier costo, incluso si ese costo era su propia dignidad. Después de sanar, encuentras tu voz. No una voz agresiva, no una voz revanchista, sino una voz clara, firme, imposible de ignorar. Dices lo que necesita ser dicho, sin miedo, sin titubeos, sin disculparte por existir. Esto cambia completamente la dinámica de poder. El narcisista dependía de tu silencio, de tu disposición a guardar secretos, de tu renuencia a exponer la verdad. Cuando encuentras tu voz, pierde el control de la narrativa. La séptima transformación es la capacidad de inspirar a otros. Carl Jung descubrió que el sanador herido no solo se cura, se vuelve capaz de ayudar a otros a sanar. No porque dé consejos, sino porque su propia existencia prueba que la cura es posible. Cuando otras víctimas de narcisistas te ven, ven esperanza. Ven que es posible salir, ven que es posible recuperarse, ven que es posible volverse más fuerte que antes. Y eso es poderoso. El narcisista depende del aislamiento de sus víctimas, de la sensación de que no hay salida, de la creencia de que nadie va a entender. Cuando te conviertes en un ejemplo vivo de recuperación, rompes ese aislamiento. Muestras que existe otro camino. Ahora déjame explicarte por qué estas transformaciones son permanentes, por qué el narcisista no consigue revertir lo que sucedió en ti. La neurociencia es clara sobre esto. Cuando el cerebro pasa por una reorganización significativa, las nuevas conexiones se vuelven parte de la estructura. Eso es neuroplasticidad. El cerebro literalmente cambia su arquitectura. El Dr. Carrion explicó que existen ventanas críticas de plasticidad, periodos en que el cerebro está particularmente abierto al cambio. Experiencias traumáticas abren esas ventanas, y si la persona hace el trabajo de curación durante esa ventana, los cambios se consolidan de forma permanente. El hipersensible que pasó por abuso narcisista y después hizo el trabajo de sanación, pasó por exactamente ese proceso. El trauma abrió la ventana, la curación reorganizó las conexiones, y ahora esas nuevas conexiones son parte de quién eres. Eso significa que no puedes simplemente volver a ser quien eras antes, evolucionaste, y esa evolución es irreversible. El narcisista intuitivamente siente esto, percibe que algo cambió,
que las viejas tácticas no funcionan, que ya no reaccionas de la misma forma. Y eso lo desestabiliza profundamente, porque el narcisista depende de patrones predecibles. Conocía tus gatillos, sabía cómo manipularte, tenía un manual de cómo controlarte, y de repente ese manual ya no funciona. Te has vuelto impredecible para él, y no hay nada más amenazador para un manipulador que alguien a quien ya no puede predecir. Carl Jung tenía una frase que captura perfectamente esta dinámica. Él dijo que las personas más peligrosas son aquellas que integraron su sombra, porque ya no tienen miedo de la oscuridad. Caminaron por la oscuridad, conocieron la oscuridad y emergieron con un conocimiento que no puede ser arrebatado. El hipersensible curado es exactamente eso. Caminaste por la oscuridad del abuso, conociste la crueldad humana de cerca, enfrentaste tu propia sombra y la sombra que fue proyectada en ti, y emergiste con una claridad que pocos poseen. Esa claridad es tu arma, no un arma de ataque, sino un arma de defensa absoluta. Nadie consigue manipularte más porque ves a través de todo. Reconoces las tácticas antes incluso de ser aplicadas. Percibes las intenciones antes de ser reveladas. Ahora quiero contarte sobre lo que sucede cuando el narcisista percibe que cambiaste, porque esa percepción genera una serie de reacciones que necesitas entender. La primera reacción es el intento de recuperar el control. El narcisista va a intentar las viejas tácticas, va a intentar hacerte dudar, va a intentar activar los antiguos gatillos, va a intentar jalarte de vuelta al ciclo. Cuando eso no funciona, pasa a la segunda reacción: rabia. Se enfurece porque perdió el control, porque ya no respondes, porque el poder que tenía se evaporó. Después de la rabia viene la tercera reacción, la campaña de difamación. Va a intentar destruir tu reputación, va a contar historias distorsionadas sobre ti, va a intentar poner a otros en tu contra, porque si no puede controlarte directamente, va a intentar controlarte a través de los demás. Y finalmente, cuando nada de esto funciona, viene la cuarta reacción, la desaparición. Se va, busca otra víctima, alguien que todavía pueda manipular, alguien que todavía no haya pasado por la transformación que tú pasaste. Y aquí está la ironía que Carl Jung habría apreciado. El narcisista que intentó destruirte terminó fortaleciéndote. Te forzó a pasar por un proceso de individuación que quizás nunca habrías iniciado por cuenta propia. Te empujó al fondo del pozo, y ahí en el fondo encontraste recursos que no sabías que tenías. Eso no significa que debas agradecer al narcisista. No significa que el abuso fue bueno. Significa apenas que transformaste veneno en medicina, transformaste destrucción en construcción, transformaste la peor experiencia de tu vida en la fundación de una versión más fuerte de ti mismo. Andrew Huberman nos habla del concepto de crecimiento postraumático, la idea de que algunas personas no solo se recuperan del trauma, sino que crecen más allá del punto en el que estaban antes del trauma. Desarrollan una resiliencia que no tenían, una sabiduría que no poseían, una fuerza que no conocían. El hipersensible sanado es el ejemplo perfecto de esto. Ya no volviste a la normalidad, superaste lo normal. Te convertiste en algo que no existía antes del trauma, algo que no podría existir sin el trauma. No porque el trauma fuera bueno, sino porque tú hiciste algo extraordinario con él. Ahora quiero darte algunas orientaciones prácticas sobre cómo consolidar esa transformación. Porque aunque los cambios neurológicos sean permanentes, aún puedes fortalecer esas nuevas conexiones. Primero, continúa practicando la percepción consciente. Observa tus reacciones. Date cuenta cuando viejos patrones intentan resurgir, pero observa sin juicio, sin autocrítica, solo con curiosidad.
Esto fortalece la corteza prefrontal y tu capacidad de regulación. Como diría mi abuela, más vale maña que fuerza, y la conciencia es tu maña. Segundo, mantén tus fronteras. Cada vez que respetas tus propias fronteras, refuerzas el mensaje de que mereces protección. Cada vez que permites una violación, debilitas ese mensaje. Tus fronteras son sagradas. Trátalas como tal, como si fueran el muro de tu propia casa. Nadie entra sin tu permiso. Tercero, rodéate de personas que respetan quien te has convertido. No personas que quieren que vuelvas a ser quien eras. No personas que se beneficiaban de tu vulnerabilidad anterior. Personas que celebran tu fuerza, que apoyan tu transformación, que ven el oro que emergió del plomo. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuarto, usa tu experiencia para ayudar a otros, no de forma forzada, no buscando salvar personas, sino simplemente siendo un ejemplo vivo de que la curación es posible. Tu existencia ya es ayuda, tu transformación ya es inspiración. Eres como una velita que ilumina el camino de otros en la oscuridad. Quinto, nunca olvides lo que aprendiste, no para vivir en el pasado, no para cargar rencor, sino para mantener la sabiduría que adquiriste. El conocimiento sobre manipulación, la percepción sobre personas, la claridad sobre relaciones. Esto es conocimiento precioso. No dejes que se pierda. Como dice el refrán, el que se quema con leche, hasta al jocoque le sopla. Carl Jung decía que la individuación no es un destino, es una jornada. No llegas a un punto final y paras. Continúas creciendo, continúas integrando, continúas volviéndote más entero. Es como construir una casa, siempre hay algo que mejorar. El hipersensible sanado está en esa jornada, no como víctima, no como sobreviviente, sino como aquello que Carl Jung llamaría un individuo consciente, alguien que conoce su luz y su sombra, alguien que integró las partes que estaban fragmentadas, alguien que se ha vuelto entero de una forma que pocos consiguen, un verdadero guerrero de la vida. Y eso es lo que el narcisista nunca va a entender. Él vive en la superficie, vive en la máscara, vive en la performance constante de ser alguien que no es. Él nunca va a hacer la jornada que tú hiciste. Nunca va a tener la valentía de confrontar su propia sombra. Nunca va a experimentar la transformación que tú experimentaste. Y por eso te teme, no solo porque ya no puedes ser manipulado, sino porque representas algo que él nunca tendrá. Representas la posibilidad de integración que él no tiene coraje de buscar. Representas la curación que él se rehúsa a aceptar. Eres un espejo que refleja su propia miseria. Hay algo más que necesito contarte sobre esta transformación, algo que Carl Jung descubrió y que la neurociencia moderna finalmente consiguió explicar. ¿Por qué el hipersensible sanado se vuelve específicamente peligroso para el narcisista y no solo para cualquier persona manipuladora? La respuesta está en la complementariedad de las sombras. Carl Jung observó que empáticos y narcisistas frecuentemente son atraídos uno por el otro exactamente porque sus sombras son complementarias. El narcisista carga una sombra de vulnerabilidad que él no consigue enfrentar. El hipersensible carga una sombra de poder que él no se permite expresar. Es como el yin y el yang, dos opuestos que se atraen. Cuando están juntos en una relación tóxica, cada uno proyecta su sombra en el otro. El narcisista proyecta su vulnerabilidad en el hipersensible, atacando exactamente donde él mismo es frágil. El hipersensible proyecta su poder no reconocido en el narcisista, viendo en él una confianza que él propio desea tener. Una danza macabra, donde ambos se hieren mutuamente. Pero cuando el hipersensible se cura,
Algo extraordinario acontece. Él integra su propia sombra de poder. Él reconoce la fuerza que siempre tuvo, pero que estaba escondida. Él para de proyectar y comienza a encarnar. Se convierte en su propio héroe. Y cuando eso acontece, él deja de necesitar del narcisista para representar lo que él no conseguía ser. Él se vuelve completo en sí mismo. Él no proyecta más, no depende más, no necesita más. Y el narcisista percibe eso instantáneamente. Él siente que perdió el receptor de su proyección, siente que el espejo que lo reflejaba de forma ideal ahora muestra una imagen diferente, siente que el sistema entero que él construyó desmoronó. Su castillo de naipes se viene abajo. Investigaciones en neurociencia social confirman eso. Cuando dos personas están en una relación, sus sistemas nerviosos sincronizan. Ellos comienzan a regular uno al otro. El narcisista usaba esa sincronización para desregular el hipersensible, para inyectar caos, para mantener el control a través de la inestabilidad. Una manipulación sutil pero devastadora. Cuando el hipersensible se cura, él desarrolla lo que los investigadores llaman de autorregulación autónoma. Él para de depender del otro para regular su estado emocional. Él se vuelve su propio centro de estabilidad. Se convierte en un roble, resistente a las tormentas. Eso quiebra fundamentalmente la dinámica que el narcisista creó. Él no consigue más desestabilizarte porque tú no dependes más de él para la estabilidad. Él no consigue más inyectar emociones porque tú no absorbes más automáticamente. Él no consigue más controlar porque tú no necesitas más del control de él para sentirte seguro. Se acabó el juego. Hay otro aspecto que necesita ser discutido. La transformación del hipersensible curado no afecta solo el relacionamiento con el narcisista específico que lo abusó. Ella afecta todos los relacionamientos futuros. Ella crea una especie de campo de fuerza invisible que repele automáticamente personas manipuladoras. Eso acontece porque el hipersensible curado emite señales diferentes. Su postura cambia, su voz cambia, su mirada cambia. Personas manipuladoras instintivamente sienten que tú no eres un blanco fácil. Ellas buscan presas más vulnerables. Ellas se alejan antes mismo de intentar. La doctora Elaine Aron, la investigadora que definió el concepto de persona altamente sensible, descubrió que HSPs curados desarrollan lo que ella llama de sensibilidad diferencial positiva. En ambientes buenos, ellos florecen aún más que personas no sensibles. Ellos responden a la terapia de forma más intensa. Ellos absorben experiencias positivas con más profundidad. Son como flores que se abren al sol. Eso significa que el hipersensible curado no solo se protege del mal, él amplifica el bien. Él atrae personas saludables con la misma intensidad que antes atraía personas tóxicas. Él crea relacionamientos profundos y genuinos con una facilidad que antes parecía imposible. Construye un jardín lleno de flores hermosas, y el narcisista percibe eso también. Él ve que estás floreciendo, ve que estás construyendo una vida que él nunca conseguirá tener, y eso lo enfurece profundamente. Y ahora lo ves, recibiendo el amor y el respeto que siempre deseó, pero nunca supo cómo obtener, y eso lo consume por dentro. Porque en el fondo, el narcisista sabe que algo está fundamentalmente mal con él. Sabe que la máscara es una mentira. Sabe que el vacío nunca será llenado por las conquistas externas que persigue. Y cuando te ve a ti, alguien que pasó por lo peor que él podía ofrecer y emergió transformado, él confronta una verdad que no puede soportar. Tú hiciste lo que él nunca tendrá el valor de hacer. Enfrentaste tu sombra, atravesaste la oscuridad, sanaste
y él continúa preso en la misma performance vacía que siempre ha vivido. Continúa buscando validación externa que nunca satisface. Continúa corriendo de una presa a otra, repitiendo el mismo ciclo destructivo, sin nunca cambiar, sin nunca crecer, sin nunca sanar. Las investigaciones confirman que los narcisistas rara vez cambian. Un estudio que analizó 51 investigaciones con más de 37,000 participantes concluyó que los rasgos narcisistas son extremadamente estables a lo largo del tiempo. Mientras tú evolucionaste, él permanece exactamente donde estaba. Mientras tú te transformaste, él continúa repitiendo los mismos patrones. Esa es la ironía final. El narcisista pensó que intentando demolerte probaría su poder. En vez de eso, probó el tuyo. Probó que tenías la fuerza para sobrevivir lo que él no sobreviviría. Probó que tenías la valentía de enfrentar lo que él huye toda la vida. Probó que eras, desde el inicio, más fuerte de lo que él jamás será. Carl Jung escribió que no nos volvemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo la oscuridad consciente. Tú hiciste exactamente eso. No huiste de lo oscuro, lo atravesaste. Y ahora cargas una luz que fue forjada en la oscuridad más profunda. Una luz que nadie puede apagar. El narcisista intentó borrarte. En vez de eso, encendió en ti una llama que ahora ilumina tu propio camino y el camino de otros que aún están en lo oscuro. Eres prueba viva de que la destrucción puede transformarse en creación, que el dolor puede transformarse en sabiduría, que el abuso puede transformarse en fuerza. Tú eres el sanador herido de Carl Jung. Tú eres la mayor amenaza para quien intentó demolerte. Y apenas estás comenzando a descubrir de lo que eres capaz de hacer. Órale, hay una última cosa que necesito que entiendas. La transformación que pasaste no es solamente personal. Ella tiene un efecto dominó que se esparce más allá de ti. Cada persona que sana del abuso narcisista debilita el sistema que permite a los narcisistas prosperar. Cada víctima que se levanta es una prueba viva de que la manipulación tiene límites. Cada sanador herido que emerge de la oscuridad ilumina el camino para otros. No te estás salvando solamente a ti mismo. Estás participando de algo mayor, de un movimiento silencioso de personas que despertaron, que vieron a través de las máscaras, que se rehúsan a ser víctimas nuevamente. Y ese movimiento crece a cada día, a cada video, a cada historia compartida, a cada persona que finalmente entiende que merece más. El narcisista depende de un mundo donde las víctimas permanecen en silencio, donde la vergüenza mantiene a las personas calladas, donde el miedo impide la sanación. Cuando tú sanas y compartes tu jornada, ayudas a crear un mundo diferente. Un mundo donde la manipulación es reconocida, donde los patrones son identificados, donde las personas saben que no están solas. ¡Ánimo! Antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Percibes el cambio en ti mismo? ¿Sientes que te has convertido en alguien diferente después de pasar por la sanación? ¿Notas cómo las personas que intentaron manipularte ahora reaccionan diferente a ti? Comenta aquí abajo. Cuenta tu experiencia de transformación. No estás solo. Hay miles de otras personas viendo este video que pasaron por el mismo proceso, que emergieron más fuertes, que se tornaron amenazas para quien intentó demolerlas. Cuando compartes tu historia, inspiras a otros que aún están en medio del proceso. Muestras que es posible llegar al otro lado. Te conviertes en el sanador herido que Carl Jung describió, ayudando a otros simplemente por existir. Y si este video te ayudó a entender tu propia transformación, considera apoyar este trabajo. El Super Thanks allá abajo es una forma de que tú participes.
No estás siendo drenado como con el narcisista. Estás eligiendo apoyar algo que te devuelve valor, algo que te ayuda a entender quién te has convertido. Carl Jung escribió que la persona más peligrosa es aquella que hizo las paces consigo misma, porque ella no tiene nada más que probar, nada que esconder, nada que temer. Te estás convirtiendo en esa persona. ¡Qué chido! El narcisista intentó demolerte. En vez de eso, él creó su mayor amenaza. Usa ese poder con sabiduría. Hasta el próximo video. Y recuerda, ya no eres la persona que ellos intentaron destruir. Eres alguien completamente nuevo, alguien más fuerte, alguien a quien ellos ahora temen. Esa es tu transformación. Esa es tu victoria. Éxito.